RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Arequipa. Doctor Juan Fernando Mendoza, él es profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Juan Fernando Mendoza, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Les decía que muchas gracias por su confianza y atento a sus preguntas. No, los agradecidos somos nosotros, doctor Mendoza, ¿no? ¿Cómo está mirando el panorama político, ¿no? Bastante incierto. Este lunes se va a elegir al nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República, ¿no? Y de una u otra manera, ¿no? Quien toma la iniciativa nuevamente es el Ejecutivo. ¿Cómo está observando usted el momento político? Bueno, con bastante preocupación, más que un devenir político, una situación política, creo que esto ya se está convirtiendo en, permítame la analogía, en una pelea de full contact, ¿no? Donde se van dando golpes, se van recibiendo, se van revolviendo los mismos, y parece que ahora el Ejecutivo pues ha dado un golpe bastante importante al Congreso de la República, ¿no? ¿Diría usted que en esta situación quien sale más favorecido es el Ejecutivo, el presidente Castillo? Yo creo que sí, porque en realidad son dos ámbitos distintos. El Ejecutivo está representado por una persona que es el presidente, en cambio el Congreso es un órgano colegiado, tiene varias cabezas, y entonces lo que haga uno va a jalar al resto. Entonces tiene un efecto pues dominó. Si cae uno, caen los demás, y eso es la explicación a la baja aceptación que tiene el Congreso en la ciudadanía, ¿no? Doctor Mendoza, vamos a retomar el contacto porque tenemos algunos problemas en la comunicación. Vamos a mejorar la comunicación. Tenemos algunos pequeños ahí impases que no nos permiten tener una mejor audición, ¿no? Vamos a establecerlo directamente a través del hilo telefónico. En unos instantes para retomar este contacto. Estamos dialogando con Juan Fernando Mendoza, quien es profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, y él nos está trazando un panorama, ¿no? Y cómo se puede presentar en los próximos días. Naturalmente el día lunes va a ser un día decisivo en el Parlamento Nacional, ¿no? Porque de una u otra manera ya se van configurando una serie de probables candidatos, ¿no? Pero no hay un consenso para una candidatura en el Parlamento, sea para el sector que apoya al gobierno y el otro sector que se coloca en la oposición. Ya hemos retomado la comunicación con el doctor Juan Fernando Mendoza. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, correctamente. Ahora sí, correctamente. Usted nos estaba planteando, ¿no?, que este es un escenario donde definitivamente quien sale más magullado es el Congreso de la República. Yo comentaba hace unos instantes que en el Congreso también estamos viendo esta fractura, ¿no? No hay una candidatura de consenso, ni sea por el lado de la oposición, ni sea por el lado del oficialismo, ¿no? Entonces, ¿qué escenario se puede configurar desde el Parlamento hacia adelante? Bueno, muy difícil, ¿no? Y ante río revuelto, ganancia de pescadores. Eso simplemente evidencia de que no hay una idea, una intención de lograr el bien común. Más bien se evidencia que hay intenciones de buscar un beneficio, si no personal, de grupos muy pequeños. Entonces, finalmente, el bien común, que significamos todos los ciudadanos y el presente y futuro del país, queda a un lado por estos apetitos personales de grupos minúsculos, ¿no? Lamentablemente. Ahora, pensar en un adelanto de elecciones o una vacancia es poco probable en el Congreso de la República, ¿no? O sea, vamos a estar en una etapa de reacomodo hacia adelante, en una etapa donde el control ya lo puede estar asumiendo el Ejecutivo, porque... Yo creo que sea... ¿Hola? Sí, lo escucho. Yo creo que se está dando una suerte de... Tanto el Ejecutivo como el Congreso, creo que nacieron
podemos tomar nuevamente la analogía de siameses, ¿no? Conectado por órganos vitales, que si cae uno, pues va a tener que caer el otro, y obviamente ambos se necesitan para poder subsistir, y ninguno quiere dejar de ser. Entonces vemos ahí una simbiosis entre ambos, y se van sosteniendo uno a otro, y no con acciones positivas, lamentablemente, sino con acciones negativas. Quien comete más errores para poder mantener con vida, y creo que realmente es una pena, y yo creo que van a correr la suerte como siameses conectados por órganos vitales. Al final van a tener que caer los dos. De acuerdo a las encuestas, doctor Mendoza, el presidente de la República viene creciendo un poco más, ¿no? Naturalmente hay un descontento mayoritario de parte de la población, pero esto es como parte también del descrédito del Parlamento Nacional, ¿no? Pocas veces, ¿no?, se ve un parlamento en el mundo que un parlamento esté tan desacreditado, ¿no? Cerca del 90% lo rechazan, ¿no? Entonces, ¿ese crecimiento del presidente de la República es real o simplemente es momentáneo? Donde el presidente sabe que el ataque constante al legislativo le revierte de una u otra manera en el aspecto de la popularidad, pero en el tema de fondo, en lo que corresponde a la gobernabilidad, siempre hay un descontento de la población, no hay promesas cumplidas. Estamos viendo el tema de la URIA recientemente, ¿no?, donde pasan meses y meses, no se ha cumplido todos los ofrecimientos: segunda reforma agraria, reconstrucción con cambio, etcétera, etcétera. ¿Cómo analiza este tema usted? Sí, yo creo que aquí sí se hace patente esta frase que muchas veces se utiliza de la percepción, ¿no? Se habla que hay una percepción de inseguridad y una percepción de otra cosa que no sería real. Yo creo que aquí la percepción de que el presidente sube, más bien es que el Congreso sigue bajando. Entonces, si uno ve de perspectiva, si el otro baja, parecería que el otro sube, pero en realidad no es así. Ambos están bajando, solo que el Congreso de manera más acelerada, porque, repito, es un órgano colegiado y se produce un efecto dominó. Las desventuras que hace uno de sus integrantes o un grupo, pues arrastra, hunde hacia el otro como una ancla, ¿no? Lo va fondeando. Entonces yo creo que es una perspectiva irreal de que el presidente esté subiendo. Más bien yo creo que ambos siguen bajando, solo que en unos momentos uno se acelera más que el otro en ese descenso. Ahora, la suerte de algunos partidos políticos, ¿no?, de Alianza para el Progreso, luego de todos estos acontecimientos conocidos, ¿no? ¿Alianza para el Progreso va rumbo a la extinción o es un tema pasajero más? Mire, hay otra frase también que es muy cierta: en política no hay muertos. Recordemos el partido aprista, junto con ya el extinto presidente García. En su primer gobierno también unos auguraban de que ya el partido aprista murió, desapareció, y vemos que no. Tuvo una segunda oportunidad, no lo hizo mal, luego volvió a caer, pero yo creo que la suerte del partido del señor Acuña obviamente no está echada, lamentablemente, porque como sociedad no tenemos memoria y muchas veces pues volvemos, como dice la canción, tropezar con la misma piedra. Ahora, otros partidos, caso de Acción Popular, ¿no?, que en realidad en el Congreso su actuación es más que decepcionante, ¿no?, porque ahora ya ese sector de Acción Popular que se le conoce, ¿no?, como los niños, es abiertamente un sector oficialista, ¿no? ¿Cuánto va a dañar la imagen de Acción Popular hacia adelante sobre el accionar de su bancada en el Parlamento? Va a ser fuerte. Quizás por eso es que no hay una intención por parte del Parlamento, donde sí se ven representados varios partidos políticos o movimientos, de nuevas elecciones, porque es evidente que ante una proximidad de elecciones, estos partidos que hoy día están representados en el Congreso no van a tener la misma suerte que tuvieron en estas elecciones, ¿no? Yo creo que esa es una explicación a la resistencia de no querer pues convocar de la manera más pronta a unas nuevas elecciones generales. Ahora, doctor Mendoza,
¿Qué es lo que ocurre con la oposición política en el país? O sea, pues no tenemos oposición política en estos momentos, ¿no? O sea, el gobierno comete una serie de errores permanentes, incumplimientos, hay un bajo nivel en cuanto a ejecución de gastos, ¿no? No hay gestión gubernamental, ¿no? Pero tampoco tenemos oposición, tampoco la calle se expresa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Usted como analista, como científico político, ¿cómo es que percibe este hecho? Mire, tiene usted razón, no hay una oposición. Hay personajes individuales muy aislados que tratan de mantener una oposición, pero que no es suficiente. No hay una oposición corporativa en el Congreso, no la hay. Eso es evidente, y más bien hacen el juego al Ejecutivo. Vemos en el caso de situaciones muy relevantes, llaman al ministro a que exponga, pero se quedan ahí, no hay una decisión política pues tajante que deslinde contra la ineficiencia, la corrupción. No la hay por parte del Congreso, simplemente tentativas que venga a explicar, en realidad solo para la tribuna. Sí hay personajes que tienen una intención, pero repito, son intentos aislados que no son suficientes. Se necesita una oposición corporativa dentro del Congreso, que no la hay, como usted mismo lo ha expresado. En cuanto a la población, es extraño, ¿no? O sea, es bastante extraño, y creo que hay que tener en cuenta que a un grupo denominado así por la prensa o por algunos medios como caviares, ¿no? Una izquierda moderada, progresista, que son en realidad los que manejan a un grupo activista de la población, que a su llamado, pues mediante las redes, son los que acuden al mismo, ¿no? Hemos visto en el caso del señor Merino, que fue nombrado como presidente, pero ya no hay pues del otro lado, o que se conjuguen estas fuerzas, porque repito, hay intereses, creo yo, de los partidos que están en el Congreso de no llegar a unas elecciones en estas circunstancias, porque correrían una suerte negativa respecto a su representación en el Parlamento. Doctor Juan Fernando Mendoza, profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, reconocido analista en temas políticos. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza, como siempre. Muy amable. A ustedes, que tengan buen día. Que tenga buen día. Conversamos desde Arequipa con el doctor Juan Fernando Mendoza, docente en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. RCR, la red que comunica y une al Perú.